Integración por partes. Integración por partes lo vamos a ocupar cuando tengamos, integrar por partes lo vamos a ocupar cuando tengamos dos funciones, pero que esas funciones, una sea diferente de la otra. Hasta el momento hemos visto que hay funciones trigonométricas, funciones racionales, funciones trascendentales, funciones polinomiales, entonces, o también llamadas algebraicas. Tenemos muchas funciones. Si yo combino dos de estas, que una no tiene nada que ver con la otra, entonces tengo que ocupar un método nuevo. A este método lo vamos a llamar integración por partes. Entonces, no sé si quede claro en qué casos se ocupa y en qué casos no se ocupa. Por ejemplo, si yo tuviera seno cuadrado, entonces seno cuadrado, yo ya vi que la puedo hacer con identidades trigonométricas. Si tuviera un seno a la cuarta, a lo mejor, y ya dudaría si lo hago con trigonométricas o lo hago con otro método, pero al final me inclino por trigonométricas, identidades trigonométricas, porque solamente tengo funciones trigonométricas. Si tengo x a la cuarta más 2, sé que lo tengo que hacer por algebraicas, y de hecho sé que es directa. ¿Okay? Entonces, en este caso, cuando tengo una combinación de ambas, por ejemplo, x por seno de x, tengo x, que es una algebraica, y seno de x, que es una identidad trigonométrica. Entonces, por ahí tendría que usar integración por partes. De todas maneras, yo también los ejemplos, pero les explico. Lo que vamos a hacer es integral de f de x por g' de x. Si vean que si tenemos una función y su derivada, pero observen aquí, una es la función y otra es la derivada de una función que ni conocemos. Entonces, el método es básicamente cuando tenemos dos funciones, pero una es diferente de la otra. Vuelvo a lo mismo, cuando aquí tengo x y acá, por ejemplo, tengo un coseno. Cuando aquí tengo un logaritmo y acá tengo a lo mejor un seno. Entonces, cuando tengo dos operaciones que no se llevan, que no son del mismo tipo, entonces es cuando hago esto. Este método viene de la regla de derivación para la multiplicación. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Hoy quiero que nos vayamos un poco más a la comprensión, a la memorización, y que vean la fórmula para que se adapten a ella. Lo que me dice es, si yo tengo dos funciones diferentes, lo que voy a hacer es mi primera función por otra función menos la derivada de la función por la función. Entonces, se escucha un poco complicado. Ahorita lo voy a explicar mejor. Entonces, integral por partes es de las más conocidas. De hecho, ustedes las pudieron haber visto con algunos acrónimos, algunas palabras, una vaca vestida de no sé qué, un soldado. Hay como técnicas que algunos profesores emplean para que se aprendan las primeras palabras y sea más fácil. Yo no creo que sea necesario eso. Yo lo veo más como una regla de tres. Ahorita lo voy a explicar. Pero en sí, si yo tengo dos funciones, observen mi función y su derivada, que también la podría llamar u y d de b, también las podría llamar, pero las quiero por el momento para analizarlas, f y g de x, yo la podría poner como la función por las dos funciones sin derivar, las dos funciones sin derivar, menos la integral de mi función derivada por g. Entonces, aquí me pide que yo obtenga una función. Entonces, tengo mi función y tengo la derivada de g. Y yo ya sé integrar. Entonces, por eso este tema lo dejo hasta este punto, porque a este momento ya sabemos integrar. Si yo les doy, por ejemplo, que g derivada es x cuadrada, si yo les dijera que la derivada de una función es x cuadrada, ¿quién me dice cuál sería su primitiva? ¿Cuál sería la función de donde salió? Si fuera x cuadrada, yo entiendo o esperaría que ustedes entiendan que sería x a la 3 sobre 3, porque esa integral yo ya la puedo hacer de forma inmediata. Si yo les doy una función derivada, yo sé que si quiero irme a la función anterior, simplemente integro y yo ya sé integrar rápidamente funciones inmediatas. Entonces, por eso les decía que yo ya quiero cerrar los temas anteriores, donde estábamos viendo lo básico. Aquí, integral directa es algo que ya podemos dominar y que podemos hacer en un minuto. ¿Okay? Entonces, me quedaría como deriva la función y obtén la integral de g. Entonces, aquí tengo que obtener la integral de g. ¿Vale? Vuelvo a repetir, si me estoy yendo muy rápido, me lo dicen. Como les decía, hay otras dos notaciones, una que es la de Leibniz, que es el creador del cálculo, junto con Newton. Entonces, él decide llamarle f por la derivada de g, f
por la derivada de g va a ser igual a f por g menos g por d de f. Y otra vez, puedo notar aquí como si quiero, ignoren la integral y ignoren el f. Si yo tuviera d de g, Leibniz lo que decía es, ponle una integral atrás, integra eso, así la integral se va con la d y te va a quedar la función original o la primitiva. Observen que esta g básicamente es la integral de la función que aparezca ahí. Entonces, es otra manera de entenderlo. Y por último, la más conocida, la más popular, es esta. La vamos a estar ocupando nosotros también, porque me parece que se ve sencilla, no incluye tantas f, no incluye tantas derivadas de g, y me parece que se entiende igual de bien que la de Leibniz, pero es más conocida. Esa es la que les decía, que normalmente los profesores les dan como reseñas de cómo aprenderse estas letras, ¿no? Yo nunca me las he aprendido, es algo de una vaca vestida de no sé qué, o un soldado, no sé si alguien de ustedes la recuerde. Una vaca vestida de uniforme. Una vaca vestida de uniforme, ajá, una vaca vestida de uniforme. Entonces, esa sería una manera de aprendérsela. Pueden ocuparla porque al final se queda grabado en su cabeza y es un buen recurso. Al final, si eso les sirve, ocúpenlo. Yo ahorita les voy a enseñar otra manera en la que yo lo hago. No es la definitiva, no es la que está mejor, no, es uno de tantos métodos, ¿ok? Entonces, ya vieron la que les acaba de decir el compañero Evan, me parece que es importante. Si alguien más sabe una, la puede escribir en el chat y ayuda a los demás. ¿Okay? Entonces vamos a estar ocupando esta, que es la integral de u por la derivada de otra función, y queremos obtener cuánto vale esa función, va a ser como u por b menos la integral de b por d de u. ¿Okay? Entonces voy a continuar. Ahí explico con más detalle cada uno de los procesos. Vamos siguiendo. Y entonces, dice, independientemente de la forma que vayamos a ocupar, siempre vamos a observar que lo que se requiere es una transformación. ¿Okay? Entonces, yo, por ejemplo, podría tener, si no fuera esta, podría tenerlo al revés. O sea, no cambia nada. Que yo ponga f' por g normal. Es lo mismo. O sea, lo que tiene es esto de la conmutividad. No sé si recuerdan la conmutividad. Es la que dice que 5 por 3 es igual a 3 por 15. Entonces, yo podría intercambiar estos valores, ponerle la derivada a esta y que esta sea la normal y me daría lo mismo. Al final puedo hacerlo. Y eso es lo que va a ser más complicado o lo que les hace complicado integrales por partes, porque tienen que escoger una función y la derivada de una función. Entonces, nunca se sabe si yo estoy escogiendo bien la derivada o al integrarla me va a quedar una más complicada. Ya veremos más adelante esto, cuando les digo que si yo escojo mal una derivada, cuando le intente integrar, o no puedo integrarla, o necesito integración por cambio de variable o por otro método, o me está complicando más mi integral. ¿Okay? Entonces, sí es indispensable que vean que cuando yo integro por partes, al final lo que estoy haciendo es modificar una parte de la función para que la otra sea más fácil de integrar. ¿Okay? Entonces, vamos a hacerlo. Recuerden que siempre las integrales que se vean más sencillas, siempre, por ejemplo, raíz de 1 menos x cuadrada o logaritmo de x, siempre mientras más sencilla se vea, mientras menos factores tenga, siempre va a ser más complicada, ¿okay? O va a requerir de algo complicado. No se fíen con, es integral logaritmo de x, debe ser inmediata. Si la buscan, no es inmediata. Tenemos d de u sobre u, que su integral es logaritmo de u, ¿ok? Pero no por eso la integral del logaritmo va a ser sencilla. Entonces, es mucho la práctica el entender cuándo se ocupa integración por partes. Si yo veo esta, yo ya sé que les había dicho que es cuando tengo dos, pero si yo veo esa, intenten pensar, y yo les digo, hagan la reflexión 5 minutos. Si en 5 minutos no saben cómo se resuelve, es porque no entendieron el tema. Yo, por ejemplo, cambio de variable. Si sé por qué no se puede resolver por cambio de variable, entendí. Si sé por qué no se puede resolver por sustitución trigonométrica, lo entendí. Si sé por qué no se puede hacer directa, entendí esos 3 métodos. ¿Ok? Entonces les voy a decir rápido. No se puede hacer por cambio de variable porque requiero que tener mi función y su derivada. Su derivada es 1 sobre x. Si lo tuviera, sería por cambio de variable. No puede ser por sustitución trigonométrica porque sustitución solamente se ocupa con raíces y x cuadradas. O sea, aquí no veo ni una raíz ni una x cuadrada. ¿Okay? No la puedo hacer directa porque me voy a mis tablas y no aparece. Entonces, integral del logaritmo no la puedo hacer por esos 3 métodos. Por lo tanto, vamos a ver esta de integración por partes. ¿Okay? Entonces, pongo mi integral, donde mi integral es el logaritmo de x. Y entonces lo que yo tengo que hacer es designar un valor de u y un valor de d de u. ¿Okay? D de b, perdón, de u y d de b.
porque vamos a estar ocupando esa convención. U de db. Significa, tengo que encontrar una función a la cual yo pueda reemplazar por u y otra a la cual yo pueda reemplazar por la derivada de b. Vuelvo a analizar mi función y solamente tengo un elemento. Recuerden, la integral y la d de x no cuentan como elementos, son cosas que me están ayudando a entender qué es. Me dice, esta es una integral, quiero obtener la primitiva, y esto me dice cuál es la variable que quiero integrar. Entonces, observen que esto y esto no cuentan como elementos. Lo que sí cuenta como elementos son las cosas que yo, como ya conozco matemáticas, puedo inferir. Por ejemplo, como hace rato lo veíamos en la variable que estaba al lado de b, ¿quién me dice cuánto es el número que está aquí por defecto, pero que lo quitamos porque simplemente no importa si lo dejo o no lo dejo? Aquí hay un número, entonces podrían responderlo por chat. Entonces es un numerito muy sencillo. 1. Uno, muchísimas gracias. Hay un 1, entonces me voy a apoyar de esos dos elementos. Tengo un 1 y tengo logaritmo natural. Y entonces yo tengo que hacer la reflexión. ¿Qué será más fácil de integrar? ¿1 o logaritmo de x? Al final, no estoy pudiendo obtener la integral de x. ¿Por qué lo elegiría? Pero integral de 1 me parece que sí está sencilla. Entonces voy a hacer, ya que hice esa reflexión, voy a elegir mis variables u y d de b, que es u y d de b. Voy a escoger a u como el logaritmo de x y a d de b como 1. 1 es el número que está ahí, que nunca lo pongo. Se están multiplicando. 1 por logaritmo de x. Esa conjetura llego porque sé de matemáticas y sé que cuando tengo una variable siempre hay un número 1 que no se pone, que no se expresa, ¿okay? Que se puede eliminar. Entonces yo hago infiero eso. Muy bien, tengo el logaritmo de x y d de b. Lo que me pide mi sistema es obtén la derivada de u y obtén la integral de d de b. Entonces, eso está muy sencillo. La derivada del logaritmo natural de x, esa sí la conocemos y es una que ya deberían de prácticamente aprenderse también. La derivada, lo vuelvo a explicar, la derivada del logaritmo siempre va a ser 1 sobre x y la integral de 1 pues va a ser x. Entonces, las pongo, mi derivada de u siempre va a ser 1 sobre x y la integral de 1 va a ser x. Y entonces vamos a hacer lo que decía el compañero, ustedes lo pueden hacer por el método que ustedes quieran, va a ser u por b menos b por d de u, ¿ok? Entonces así va a ser. ¿Cómo sé que es así? Por las sílabas, les digo, hay varias maneras de aprendérselo, u por b d de u, ¿ok? Entonces esa sería una manera fácil, la otra es ir recitando la frase o la oración que comentaba el compañero, ¿ok? Entonces lo voy a colocar, voy a poner la fórmula de integración. Si yo quiero la integral de esto, lo tengo que reemplazar por mis nuevas variables. Entonces, u por b, que sería logaritmo por x, menos x por d de u. ¿Ok? Entonces, cuando yo lo sustituya, estarán de acuerdo que u vale logaritmo de x, u, bueno, ahí estoy reemplazando todo, logaritmo de x por 1. ¿Okay? Aquí no coloqué el d de x, pero podría ponerlo, nada más lo pongo así para que sea más fácil de entender. No me deshice de él, solamente no lo estoy agregando. No es como cambio de variable que ahora sí lo necesito, pero incluso si lo ven, aquí voy a tener el d de x. Entonces, logaritmo de x por 1 va a ser igual a u por b, logaritmo de x por x. Entonces va a quedar como x por logaritmo de x, menos la integral de otra vez la misma x por la derivada de u, que ahora vale 1 sobre x de dx, que como les decía, este d de x siempre va a terminar apareciendo. Acá yo lo omití, pero aquí el mismo ejercicio, cuando yo derivo, yo ya sé que cada que haga la derivada de u, siempre agrego el d de x. Entonces ya tengo esta integral, quiero que la vean, la revisen por un momento, y entonces yo tenía esta integral, y ahora tengo esta integral. ¿Creen que haya valido la pena el esfuerzo de haber pensado integrales, de por partes? O al final no tengo otro método, pero a lo mejor esta que pueden ver aquí, intenten revisarla. Vuelvo a lo mismo, si en 5 minutos no saben cómo resolverla, porque a lo mejor no le están entendiendo al tema. ¿Okay? Entonces, revísenla, no quiero quitar mucho tiempo. No sé si observen la solución. Y si no es tan clara, yo le explico. ¿Okay? Entonces, al final me quedó x logaritmo menos y ahora quiero resolver esta integral. Observen que en esta nueva integral que tengo que resolver, me queda x por 1 sobre x. X por 1 sobre x.
sé que se están multiplicando porque no veo nada entre ellas, entonces voy a suponer, siempre se supone, o siempre es una afirmación, decir que es una multiplicación. Y entonces, ¿qué pasa si yo multiplico x por el inverso de x? ¿Qué pasa si yo multiplico x por el inverso de x? Se eliminan. Eso es lo que pasaría. Muchísimas gracias, Venancio. Se eliminan. La integral me queda como la integral de dx, porque el 1 desapareció. Entonces, ese 1, muchísimas gracias, Juan, el 1 se hace la unidad, como bien menciona, y entonces, ahora sí, vuelvo a aprovechar esa característica del 1, que lo puedo poner o no lo puedo poner, ahí está implícito, lo puedo poner, si a ustedes se les hace más fácil, lo ponen, si no, lo quito, al final no importa. Y entonces me va a quedar, esta integral es muchísimo más sencilla que esta. Yo ya sé que la integral se va con la d y solamente me quedará menos x. Esa es una manera de verlo, la integral siempre se elimina con la d, les va a servir mucho en ecuaciones diferenciales, saber eso, la integral siempre se desaparece junto con la d, o con la diferencial. Estas dos se van y me queda solo menos x. Por lo tanto, el resultado del logaritmo de x me va a quedar como x por logaritmo de x menos x. ¿Okay? Entonces, así me quedará. Este es mi resultado. No estoy colocando las más c, no se preocupen. Estos ya saben que deben de ir en cada integral. Yo no quiero amontonar demasiado la pizarra. Entonces, x logaritmo de x menos x. Como les decía, una integral que se ve muy sencilla, porque solo tiene un factor, se convierte en algo que es un poco más complicado, requiere un análisis, ¿ok? Entonces, no sé si ya revisaron el libro, por ahí el libro, me gusta mucho cómo maneja cambio de variable, lo aborda desde una manera más complicada, es más difícil el análisis, pero al final si lo logras entender, me parece que te ayuda más. Yo lo estoy haciendo con bolitas y palitos, y el libro me parece que lo explica bastante bien, hace el mismo ejercicio, entonces me gustaría que lo revisaran cómo lo hace el ejercicio, ahorita les digo la página, y si no, váyanse a métodos de integración por partes, y él lo hace lo aborda desde una manera diferente. Si no tienen el libro, lo pueden googlear, cambio de variable de logaritmo, o más bien integral logaritmo de x. Y entonces se dan cuenta cómo esto que yo acabo de hacer no es la única manera, hay muchas. Entonces aquí ya le agrego el más c, ahora sí. Y entonces lo que seguiría es que ustedes ya saben, o si no quiero hacer la aclaración, logaritmo y log son la misma función siempre y cuando la base sea la misma. Entonces yo voy a considerar que la base es la misma porque no solo en el libro de Figueroa, sino en muchos otros, no toman el logaritmo natural, sino prefieren llamarle log, ¿okay? Más amplio el término, log, donde sabemos que si los dos tienen la misma base, indican lo mismo. Entonces, si yo tuviera la integral del logaritmo de x, es lo mismo, ¿okay? No cambia. Nada más reemplazo ln por log. Entonces, nada más quiero hacer la aclaración, por si ven algún video, revisan alguna otra bibliografía, que sepan que ln es lo mismo que log, tomando la consideración que tienen la misma base, ¿ok? Entonces, si aquí yo le escribiera un número, un logaritmo base 3, algo así, entonces ya no podría decir que es lo mismo. Aquí no le pongo nada, entonces, infiero también que es el logaritmo natural. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio con logaritmo. Entonces, por partes, yo ya sé cuál es la primera parte. La primera parte requiere que yo determine la variable u y d de b, y se me hace fácil porque ahora sí tengo u y d de b o u y d de b. Yo puedo tomar a cualquiera de las dos como u y a la otra como d de b, que es indistinto. Entonces, lo que yo voy a hacer es marcarlo ahora sí. Antes marcaba u y d de b, pero voy a empezar a usar esta convención para usar el método que, como les decía, a mí se me hace más práctico. Entonces, voy a tener voy a intentar encontrar u y d de b, teniendo en mente cuál va a ser más fácil de integrar, 1 sobre x o logaritmo de x. Logaritmo de x me tomó mucho tiempo hace un rato hacerla, me requirió de un proceso, pero la integral de 1 sobre x me parece que no es tan complicada. Entonces, me podría dejar guiar por eso, pero al final siempre el problema por partes es intentar averiguar cuál va a ser mejor u y cuál va a ser mejor d de b. ¿Okay? Entonces, las voy a colocar yo en este orden, u, d de b, como por columnas. Y les pido que lo hagan así para que cuando veamos otra manera de resolver esto, la puedan entender. U, d de b, b. Entonces, yo voy a elegir
a u como logaritmo, porque sé cuál es su derivada, y voy a escoger a d de b como 1 sobre x, porque siento que es más fácil de integrar. Entonces lo voy a hacer, voy a sacar la derivada de u, ya saben cuánto vale, la derivada de u vale 1 sobre x, y coloco el d de x. Y la integral de 1 sobre x, yo ya la conozco porque la he hecho muchas veces, integral de la derivada de u sobre u, o la integral de d de x sobre x, va a ser el logaritmo de x. ¿Okay? Entonces, espero que no se confundan. Ahora, en vez de ocupar logaritmo natural, que llevamos 7 semanas ocupándolo, ahora decidí ocupar log, pero las reglas aplican igual. Y entonces lo que les decía es que yo lo ocupo como una regla de 3. Si siempre voy a ir de d de b y siempre voy a decir u por b menos d de u. Yo lo hago como una regla de 3. Este por este, más, bueno, en este caso menos, este por este. ¿Por qué razón lo aprendí así? No lo sé, pero así lo memoricé. Al final ustedes pueden decidir el método que más se les acomode. U por b, hago la multiplicación en diagonal, y luego b por d de u, por la que le queda enfrente. Entonces yo hago esa operación como un triangulito, muy sencilla, u por b menos b por d de u. Yo lo hago como una regla de 3 ahí rara, pero yo lo entiendo así. Si no, otra forma también sería aprenderse de memoria la fórmula. ¿Ok? Entonces lo voy a poner revisando la fórmula de integración. Si yo quiero la integral de esto, donde tengo dos funciones, va a ser igual u por b menos b por d de u. ¿Ok? Entonces voy a reemplazar, vamos a reemplazar estos nuevos valores. Y entonces estarán de acuerdo que esta yo la estoy descomponiendo así como logaritmo de x por 1 sobre x. Logaritmo de x vale u, d de b vale 1 sobre x. Y entonces simplemente ahora voy a sustituir, ya que tengo esto, voy a sustituir v y b d de u. Entonces me va a quedar como u por b, logaritmo de x por logaritmo de x. Hago esta diagonal, logaritmo de x por logaritmo de x, menos logaritmo de x por 1 sobre x. Entonces voy a regresar, le voy a dar más espacio. Entonces, si alguien tiene dudas de cómo llegué a esto y quiere que regrese, me lo indica y con mucho gusto regreso. ¿Okay? Si no, supongo que entendieron por qué quedó logaritmo de x por logaritmo de x, menos logaritmo de x por 1 sobre x. ¿Se puede revisar un poquito? Sí, claro. Porfa. Entonces, ¿cómo llegué a esto? Analícenlo. U vale logaritmo de x, b vale logaritmo de x, entonces fue logaritmo de x por logaritmo de x, menos la integral de b otra vez vale logaritmo, por 1 sobre x. Entonces yo les digo, para que no sea tan difícil, me quedaría como logaritmo de x por logaritmo de x, menos logaritmo de x por 1 sobre x. Esa sería la manera en la que yo lo hago, y aquí a lo mejor es un poco más largo intentar ir poniendo parte por parte, ¿no? Entonces, u por b menos b por d de u. ¿Ok? Entonces, aquí está el resultado. Voy a cambiar de diapositiva. No me molesta que me digan que vuelva a regresar si así hiciera falta. Pues queda logaritmo de x menos logaritmo de x por 1 sobre x. Estas los puedo juntar. Tengo exactamente la misma cantidad multiplicada dos veces. Entonces las puedo modificar por logaritmo de x, todo eso al cuadrado. Simplemente lo cambio. Pero observen que esto es exactamente la misma que yo tenía. No la cambié. O sea, sí integré, pero al final me quedó la misma. Entonces, si yo siguiera haciendo cambio por partes, lo seguiría haciendo de forma indefinida. Entonces, se tiene un truco, que vean que esto es exactamente lo mismo que esto. Entonces, a partir de aquí, va a ser pura álgebra. No voy a integrar ya. A partir de este punto, voy a hacer pura álgebra. ¿Por qué la tengo que hacer? Porque si no me daría de forma infinita logaritmo de x. Si yo volviera a integrar esto por partes, me quedaría otra vez logaritmo cuadrado menos esto. Entonces, me está dando el mismo resultado. Si lo observan, logaritmo de x, 1 sobre x, por logaritmo de x, 1 sobre x. Si yo tengo esto y lo tomo como una suma normal, porque al final el símbolo de integral me permite hacer operaciones entre una igualdad, o sea, no es restrictiva de que hasta que no la resuelva no puedo moverla, la puedo mover. Entonces va a mover todo este factor del otro lado. ¿Están conscientes de cómo pasará si está haciendo el signo negativo? ¿Cómo pasará del otro lado de la igualdad? Sumando. Están sumando. Entonces me va a quedar como lo voy a pasar del otro lado y me quedará el logaritmo, el que ya tenía, más este otro logaritmo va a ser igual al logaritmo cuadrado, logaritmo de x al cuadrado. Tengo aquí dos logaritmos, entonces voy a poner que dos veces la integral, porque es exactamente lo mismo, por eso lo puedo sumar, dos veces la integral de esto va a ser igual al logaritmo de x al cuadrado. Simplemente me voy a quitar este 2, lo voy a pasar del otro lado,
este 2, me deshago de él, lo voy a pasar del otro lado, y entonces me va a quedar que la integral del logaritmo sobre x, que es la que yo quería, es exactamente esta, nada más que está descompuesta, pero es la misma, va a ser igual a 1/2 del logaritmo de x al cuadrado. ¿Ok? Evan, ¿pudiste terminar la que era por cambio de variable? Sí, y llega el mismo resultado. Logaritmo al cuadrado sobre 2, porque si noto, tengo logaritmo de x y tengo su derivada, que es 1 sobre x. Aquí se nota perfectamente. Entonces, u sería el logaritmo de x, u al cuadrado sobre 2. Entonces, lo acabo de explicar por partes para que quede bien claro el tema, pero lo puedo comprobar por cambio de variable para que observen que da exactamente lo mismo. ¿Ok? Si quieren que lo explique por partes, porque no fue suficiente la explicación que di, me lo indican y con mucho gusto lo hago. ¿Ok? Entonces, ese sería el ejercicio. Voy a continuar. Entonces, así me quedaría mi solución. Logaritmo de x va a ser igual, o más bien logaritmo de x sobre x va a ser igual a 1/2 del logaritmo de x al cuadrado. Y para llegar a ese resultado por partes, tuve que hacer por ahí un juego con el álgebra. ¿Ok? ¿Dudas con este ejercicio? ¿Dudas? Muy bien. Entonces vamos a continuar con otro de los ejercicios.